El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes quedó desconcertado, y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarle en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén, diciéndoles: vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, hoy estamos celebrando el día de la Epifanía, que ustedes saben significa gran manifestación. Epi, en griego, grande, enorme, infinita. Los griegos tienen ese tipo de terminología que representa o manifiesta más de lo que se escucha o lo que nosotros con nuestro lenguaje, el castellano, solemos interpretar, ¿no? Siempre va más allá, ¿no? Como que tiene una trascendencia infinita. Epi, gran. Y fanía, manifestación, también se la suele llamar teofanía, sí, gran manifestación de Dios. Esa es la fiesta de hoy, que el lenguaje más popular, más comercial y tomando un poco de los detalles del Evangelio, redujo al Día de Reyes, ¿no? Y bueno, tal vez hayan chicos escuchando, mucho no hay que decir porque no hay que quitar la ilusión de nadie, pero corremos nosotros los cristianos el riesgo de seguir creyendo en los Reyes Magos y quedándonos en el episodio que narra de una manera muy bella el Evangelio de Mateo que acabamos de escuchar, pero que en definitiva está impregnado de un lenguaje que reviste una profunda simbología y que nada tiene que ver con la realidad que nosotros solemos interpretar o el mundo interpretó en general, ¿no? Es muy rico, ciertamente, por eso es rico el Evangelio, porque nace de una experiencia de un pueblo, como fueron los primitivos pueblos cristianos, que vivían esa presencia, esa creencia vivencial en el Dios de la vida. Y así los evangelistas, obviamente, estudiosos, y sobre todo hombres de Dios, hombres del Espíritu, iluminados por el Espíritu Santo, se las ingenian para sostener la fe de esos pueblos, de esa religión, de esa religiosidad cristiana naciente y primitiva,
que llega por efecto del rebote del tiempo y de la gracia a nosotros hoy. Entonces la simbología que tiene es maravillosa. Y la simbología viene de simbolismo, y el simbolismo, ustedes saben, el símbolo está simbolizando otra cosa. Es como un signo, está significando otra cosa. Y vamos a tratar de ver qué simboliza, para que nos pueda, a nosotros llegar hasta lo profundo en este día, en esta vida de hoy, en este mundo que nos toca vivir hoy, y en nuestra propia realidad cotidiana y personal. Dice que Mateo expresa así, que cuando Jesús nació en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, lo presenta en un momento histórico concreto, dice que unos magos orientales, magos de Oriente, no dice cuántos eran, no les pone nombre, después se les puso nombre, hasta color se le puso, el negro Baltasar y qué sé yo, que vinieron de Oriente, guiados por una estrella, una luz que los guió en el camino, y guiados por esa estrella llegaron a Jerusalén. Los magos orientales que venían aparentemente de la cultura persia no tienen nada que ver magos como lo entendemos. Primero, no eran reyes. Segundo, magos no es como entendemos hoy al mago, al que hace magia, sino eran filósofos, sacerdotes propios de su cultura y su religión persia, teólogos, estudiosos de la divinidad, y astrónomos que vinculaban todas sus creencias y demás con el cosmos, producto del creador, por así decirlo, Y entonces, iluminados, vienen de Oriente. ¿De dónde nace el sol? ¿De dónde sale el sol? De Oriente. Las luces, las luces naturales todo viene de Oriente y se pone en Occidente, en el poniente, Occidente. Bueno, ven la simbología, de allí, de la luz. Estos magos que representa, que aquí presenta Mateo en el Evangelio, no son judíos, son posiblemente persias, y vienen de lejos, tierras lejanas, y son ellos los que, movidos por esa luz de esa estrella, de ese cometa, van a Jerusalén primero. ¿Por qué a Jerusalén? Porque van en busca de un rey. Y según las creencias, los reyes nacían en los grandes palacios y Jerusalén era la ciudad de los palacios. Pero se encuentran con la sorpresa de que cuando llegan no ven nada extraordinario, o por lo menos no lo que sus expectativas de búsqueda pedían, y por eso preguntan, Y van al rey, van a la autoridad. ¿Dónde está el rey de los judíos? Dicen. El rey de los judíos que acaba de nacer. Los estudiosos del Evangelio de Mateo dicen que así comienza el Evangelio, con los reyes que hablan de un rey, el rey de los judíos, y termina con el rey de los judíos, que es la inscripción que Pilato hizo poner sobre la cruz de Cristo. Este es el rey de los judíos. ¿Ven? La realeza. Pero la realeza entendida no como la interpretaban los magos o como la interpreta el mundo. Fueron al palacio y ahí no estaba el rey de los judíos. Por eso Herodes, que busca la realeza del poder, de la apetencia, de la riqueza y del privilegio, queda desconcertado. Y entonces, ¿qué hace? Va a averiguar con los sabios, los estudiosos. Y los estudiosos se reúnen con el rey y le dicen, sí, mirá, según las escrituras, según lo que dicen, el rey Mesías esperado, tendría que nacer en Belén, porque esa es la ciudad del rey, la ciudad de David, el gran rey. David nació en Belén, de manera que el rey de los judíos, y David era el prototipo del rey de Israel, tenía que nacer en Belén. Por eso nacerá allá. Belén era considerada una ciudad, un pueblito chiquito, que fuera de
de que ahí había nacido David, que era lo único que le daba un poco de importancia. No, a nadie le importaba un pito. Era considerada una nada. Lo mismo pasaba, ayer lo escuchábamos en el Evangelio, ¿se acuerdan? Con Nazaret, cuando Natanael, uno de los discípulos, a quien su compañero le dice, encontramos al Mesías, el Cristo, en el Nazareno, el hijo de José, Natanael dice, ¿pueden hacer algo bueno? ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? Las ciudades despreciadas. En esas realidades despreciadas, el verdadero rey decidió estar y nacer. Por eso, los intérpretes que hablan con el rey le citan el texto del profeta. Tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor, no eres la abandonada, la olvidada, la insignificante entre las principales ciudades de Judá. Al contrario, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Es una profecía. En el momento en que se dijo en el Antiguo Testamento se refería a David, pero ahora, en esta teología que manifiesta el evangelista Mateo, se refiere al rey Mesías, a Jesucristo, ¿no? Por eso Herodes, confundido y perturbado de que algo está pasando, él percibe que algo pasa y que no le gusta nada, porque estos personajes extraños que vinieron de lejos lo cuestionan, algo está pasando, los manda a llamar hipócritamente, en secreto, y les dice, vayan y averigüen, y cuando sepan bien todo, y lo encuentren a este rey, me avisan, así voy yo también a adorarlo, a rendirle mis respetos. Todos sabemos que era una actitud farsante, porque lo que pretendía Herodes era sacarse de encima cualquier competencia y cualquier peligro que hiciera temblar su reinado. Así es la interpretación que le da el Evangelio, ¿no? Y luego así sucede con la matanza de los inocentes, cuando Herodes más tarde se ve engañado por los magos que no vienen a decirle nada y enloquecido da órdenes de matar a todos los niños menores de 1 año, porque ahí puede estar el Mesías, el rey, ¿no? La violencia del poderoso y del inclemente, que no teme en destruir la niñez y la inocencia de los pequeños con tal de que su poder quede intacto. La estupidez del hombre por el hombre mismo, ¿no? Que no trasciende, que no ve su lugar de poder como un servicio real, sino simplemente para saciar sus propias satisfacciones. Pero aquí va más allá el texto, ¿ven? Entonces los reyes van, los magos van, y los magos, guiados por esa estrella aparente, que es la luz interior en definitiva, que representa la luz divina que guía los pasos por el camino hacia la verdad, se detiene. Nunca una estrella se puede detener, las estrellas no se detienen en ningún lado, pero lo que simbolizan es que termina parte, o sea, es su recorrido en el lugar establecido, en el pesebre donde está María con el niño, y dice que ahí le rinden homenaje y le hacen regalos. Hasta los regalos son significativos. El oro, que representa la dignidad real, el incienso, que representa la dignidad sacerdotal, es decir, el sacerdote supremo, que es quien se ofrece él mismo para salvar al mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la cruz, el incienso, y la mirra como su realidad profética. Es el profeta, entonces el profeta por excelencia. Los profetas, ustedes saben, eran hombres enviados por Dios, iluminados por el Espíritu, que hablaban en nombre de Dios. Aquí está el gran profeta, que ya no habla en nombre de Dios, sino que él es la misma palabra de Dios que se encarnó, que se hizo hombre en el seno de María, en el pesebre de Belén, ¿no? Entonces, hasta los regalos que los reyes proporcionan al niño tienen el simbolismo de lo que el niño es en realidad, ¿no? Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, se fueron por otro camino. ¿Ven?
Cuántas cosas interesantes, ¿no es cierto? Pero ¿con qué nos podemos quedar de todo esto que daría para tanto y que no se puede agotar en una homilía, ciertamente? Nos tenemos que quedar con lo fundamental. Y lo fundamental está, en primer lugar, a mi humilde entender, qué es lo que representa esta epifanía. Es el deseo de Dios de darse a conocer a todos los pueblos de la tierra sin frontera alguna. Y cuando después más tarde, el folclore cristiano le pone el nombre de reyes a estos magos supuestos que vienen de Oriente, le pone el nombre de Melchor, Gaspar y el negrito Baltasar, el negrito. ¿Ven? Ya para el Señor un poco también representa en un evangelio más nuestro, más de este lado, más cercano, que el Señor no hace excepción ni de razas, ni de culturas, ni de religiones, porque ellos tenían su propia religión que no era la judía. El Señor no hace excepción de nada. Es un Dios para todos, que se manifiesta como uno más en medio de todos, demostrando de esa manera la cercanía, la intimidad, el compañerismo. Un Dios que viene a redimir y a revelarse en su poder infinito como un hombre humilde y sencillo que nace en lo más pequeño y en lo más despreciado por la cultura de su época. Tú, Belén, la nada, que vive en Nazaret, ¿puede salir algo bueno de ahí? Así es el Rey, Mesías, el que se manifiesta a todos, el que confunde con su grandeza, ¿no?, a los poderosos, y el que solamente se revela y lo reciben los pequeños, como los pastorcitos en el pesebre que escuchábamos en el relato del otro día en Navidad, y en otros tantos. Hasta Jesús mismo se admirará después, ya siendo adulto y predicando el Evangelio, alabando al Padre cuando le dice: gracias, Padre, yo te alabo y te bendigo. Lo dice sorprendido, ¿no? Porque ha revelado estas cosas a los pequeños y humildes, a los despreciados según el mundo, y se las ha ocultado a los que se creen sabios e inteligentes. Te alabo, Padre, porque así lo consideraste bueno. Entonces, Él viene para todos. No es que viene para los pequeños y humildes y desprecia a los grandes, pero lamentablemente Él sabe muy bien que cuanto más el hombre sabe y más poder tiene, más se aleja en general de su Dios, porque se cree dueño de la verdad. El poder, el placer, el tener, los privilegios, los honores, los cargos, muchas veces obnubilan la conciencia del hombre. Y no hablo de los cargos de poder de los reyes y presidentes de las naciones o lo que ustedes quieran, sino también a veces en nuestra vida cotidiana. Hay un viejo dicho popular que dice: si querés conocer realmente a alguien, dale poder. Y ese que tiene poder se va a mostrar la hilacha. Si es humilde y usa el poder en servicio, o si aprovecha ese poder para empezar a creerse superior y hacer valer su supuesta autoridad, que no es servicio justamente, sobre sus hermanos. Es así la historia. Fue en la época de Jesús y antes, y es en nuestros días. Pero el Mesías sigue siendo el mismo, el pequeño y humilde que se manifiesta como uno más, y así se quedó resucitado y resucitador por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y solamente lo puede recibir, lo puede percibir quien tiene un corazón humilde. Por eso, y trayéndolo un poco a la inocencia de los magos, de los reyes magos, de los niños, que con ilusión todavía, gracias a Dios, siguen poniendo el zapatito, ¿no?, y el pastito para los camellos, es necesario esa inocencia que tenemos que cuidar en nuestros pequeños, pero inocencia también que tenemos que recuperar los adultos, porque en la inocencia y en la pequeñez, en la humildad y en la sencillez de la vida, es como vamos a descubrir al Señor de los señores, al Rey de los reyes, al verdadero Dios. Solo así, no hay otra. Ese que se manifiesta a todos, ese Dios, Rey, que no deja a nadie afuera, que en definitiva se queda afuera el que se quiere quedar, es decir, el que le da la espalda porque él quiere mantenerse en su lugar de privilegio.
Volvemos al hermoso prólogo de San Juan del Evangelio, que siempre yo les aconsejo leer y releer, aunque no entiendan aparentemente, pero van a entender porque el Espíritu Santo se los va a revelar. No es tan complicado. Ese hermoso prólogo tan teológico, pero tan significativo, ¿no? La luz brilla en las tinieblas, el Verbo se hizo carne, puso su carpa entre nosotros, pero el mundo no lo conoció, las tinieblas lo rechazaron. Una cosa tan real y tan cotidiana que la seguimos palpando en nuestros días, aunque el Evangelio de Juan ya se escribió hace 2000 años tal vez, o por ahí. Entonces, ¿quién recibe al Señor? ¿Quién manifiesta? ¿Quién experimenta su epifanía, su manifestación? El que tiene un corazón humilde y sencillo, el que de una vez por todas reconoce que la religión, entendiendo religión no como una estructura de tal o cual, porque hasta las religiones después se contaminaron y perdieron el eje. Y entonces los cristianos contra los musulmanes, los católicos contra los protestantes, y hoy también las sectas que polulan buscando intereses personalistas. Y aún dentro de la religión católica, porque es nuestra casa y lo que nos compete a nosotros, primero tenemos que barrer y limpiar nuestros trapos antes de ver los trapos sucios del otro. También tenemos rivalidades, tenemos divisiones, celos, recelos, ansias de poder, quedarnos tornillados en nuestro cargo, no vaya a ser que con este cura me quedo porque piensa y es mi amigo, con el otro no porque está con los otros, tantas cosas. Podríamos escribir libros. ¿Y para qué? Entonces volvemos a... Cuando hablamos de religión, del sentimiento religioso, hablamos de la experiencia que es innata, que es esencial, inherente al hombre. Es decir, el hombre de por sí tiene sentimientos, y uno de los grandes sentimientos del hombre, que lo manifestó en todas las épocas de la historia y es incontrolable, es su deseo de Dios. De ahí la palabra religión, religioso, el deseo de religar, de ahí viene religión, volver a agarrarme de mi origen, porque si yo no me agarro de mi origen, no me mantengo firme, sujeto a mi origen, que es mi Dios, me quedo a la deriva. Cuando uno remonta un barrilete, lo tiene agarrado del piolín y le afloja cuando hay viento para que no colee, pero siempre está agarrado del piolín. Si por esas razones se corta el piolín, el barrilete se va a la deriva y se pierde. Anda a encontrarlo. Así nos pasa. Si cortamos el piolín que nos une a Dios, y ese es el sentimiento religioso, buscándonos, vamos a buscar, sí, por naturaleza, otros piolines, atarnos a otros dioses falsos. Como se ató Herodes a su poder y por eso mandó a matar a los inocentes. Y cuando nos atamos a dioses falsos, ahí metemos la pata. Ahí nos esclavizamos, ahí nos vamos de foco. A los magos les pasó algo de eso, pobres al principio, porque consideraban que el príncipe tenía que nacer en un palacio. ¿Y dónde estaban los palacios? Vamos a Jerusalén. Pero después se dieron cuenta de otra cosa. El Evangelio interpreta eso. Se dieron cuenta que solo en la pequeñez y en la humildad, ¿no?, está el niño. Y ahí se dieron cuenta de que Herodes tenía malas intenciones, segundas intenciones. Eso de que en sueños el Dios o el ángel les dijo no vuelvan. En definitiva, no eran tontos, por así, si les queremos dar entidad, ¿no? Intuyeron que ahí atrás había una mala intención de Herodes y por eso no volvieron al palacio del rey, sino se fueron por otro camino. Así tenemos que ser nosotros, dejarle lugar a la intuición, que es en definitiva la inspiración del Espíritu, con la humildad de cada día, con la pequeñez de cada día. Los reyes se fueron llenos de, vamos a usar la terminología a la que estamos acostumbrados, los magos, los reyes, como quieramos llamarle, se fueron llenos de alegría, después de haberse encontrado con el verdadero Dios de la historia. Se fueron llenos, volvieron a sus pagos, volvieron a sus tierras, volvieron a sus costumbres, volvieron tal vez a sus ritos que nada tenían que ver con los ritos judíos, ni tampoco con los que hoy hacemos nosotros los cristianos a 2000 años de esta historia, pero volvieron con el corazón completo y repleto de felicidad,
porque se encontraron con ese niño, con el Dios humilde que los aceptó, que los recibió, que lo que ellos le quisieron ofrendar, que en definitiva era su propio corazón, en este oro, incienso y mirra, ese niño lo aceptó, lo recibió. Por eso se fueron felices, aunque no se encontraron con nada aparentemente extraordinario según lo que el mundo presenta o representa, ¿no? Cuando habla de poder, de reinado, nada. Un rey que no tiene privilegios, un rey que no tiene corte más que la de los ángeles, un rey que tomó como trono la cruz y como corona las espinas. Y así nos enseñó cómo se llega a la verdad y a la vida. Entonces, ¿cuántas cosas podríamos seguir hurgando de esta fiesta y de toda la Navidad y obviamente de toda la vida cristiana en Cristo siempre como eje? Cuánta enseñanza. Pero todas tienen, fíjense, un punto común. ¿Y cuál es el punto común? Dale tu humilde corazón al Señor. Hacete pequeño, porque en la pequeñez serás ensalzado. O sea, cuando te haces pequeño y le decís, Señor, aquí estoy, solo no puedo, te doy mi vida, te adoro, te doy lo que tengo, esto que tengo, que es mi ser, que es lo más valioso que tengo, la vida que en definitiva me la diste vos, te la doy, te la comparto. Es ahí cuando realmente el Señor nos ensalza, ¿no? Nos hace grandes, nos llena el alma. Y esa alegría de la experiencia, del encuentro con Él, no te la quita nada ni nadie, ni la amargura más amarga de la tierra por la cual tengas que tragar. Nada, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y esto, lejos de ser pensamientos alienantes, como ustedes sabrán, son verdades de fe, que solo en el misterio de la fe se contemplan, se viven. Ahí. Hermanos, estamos en clima de Navidad, una Navidad cuyo tiempo litúrgico es corto, que comenzó el 25, el 24 con la misa de Nochebuena y finaliza este domingo ya con otra fiesta también que habla de una manifestación, que es la del bautismo de Jesús, ¿no? La Navidad un poco tiene también litúrgicamente, iluminado por los textos que fuimos leyendo estos días, habla más bien de la vida oculta del niño, del joven Jesús, del adolescente Jesús, y después del Jesús adulto que saldrá ya a darse a conocer, ¿no? La vida oculta, ¿no? Desde que nace hasta que se manifiesta en el Jordán, en su bautismo, que es la fiesta final de la Navidad que celebraremos el domingo que viene, ¿no? Con la fiesta del bautismo de Jesús se cierra el ciclo navideño para comenzar luego el tiempo durante el año, que es el tiempo, como ustedes saben, donde ahí sí lo contemplamos a Jesús ya revelado, mostrándose, llevando a cabo su misión, su ministerio. Y la liturgia cambia hasta de color. Los blancos ahora son de la fiesta, volveremos al verde, que es el de la esperanza en el enviado. Luego más adelante, ya terminada esa primer tiempo, esa primer parte del año del tiempo ordinario, se interrumpe el tiempo ordinario y comienza la Cuaresma, después de los carnavales, ¿no? Para dar lugar a la preparación a la Pascua, la Semana Santa y luego 50 días de Pascua, donde celebraremos lo que ahora comenzamos, donde completaremos la celebración y la planificaremos con lo que ahora empezamos en Navidad. El niño que llegó y se encarnó será el hombre Dios Jesucristo, quien dará la vida por nosotros y vencerá la muerte con su resurrección para que todos tengamos vida y vida en abundancia. Y eso lo celebraremos porque ahí está nuestra victoria durante 50 días pascuales hasta Pentecostés. Y luego sí, volveremos al tiempo ordinario hasta Cristo Rey. Así es el año litúrgico, así es el tiempo litúrgico. Y la liturgia no es otra cosa que una posibilidad, un medio que la Iglesia dispone todos los años para ayudarnos a nosotros a crecer en lo profundo de nuestra fe. Un medio, no un fin. Por eso los ritos, los signos, van y vienen, porque son medios, no fin. La corona de Adviento se apagará cuando termine la Navidad,
La guardaremos hasta el año que viene, se desarmará más adelante el pesebre, pero sí entraremos después con otros signos nuevos, cada tiempo tiene su signo. Todo es una ayuda, nada es un fin, todo. Por eso tenemos que ser piolas y darle a las cosas el lugar que las cosas tienen, aún dentro de la iglesia. Los signos son, los ritos son. Son todos medios que me llevan a lo profundo. Si no me llevaron a lo profundo, a mí no me sirvieron de nada. Perdimos el tiempo y plata, porque hay que comprar las velas todos los años y salen unos cuantos pesos y cosas por el estilo. Sí, la vida es otra cosa, la fe es otra cosa. Los medios son necesarios porque somos sensibles y nos hacen bien. Medios, signos sensibles, los sentidos lo ven, los aprecian, pero los sentidos tienen que estar abiertos a lo que está atrás del signo. Y para que eso se dé tiene que estar abierto tu corazón sobre todas las cosas, no tu cabeza solamente, tu corazón, tu corazón. Los magos les pasó eso, fueron a Jerusalén y se llevaron el chasco. Aquí en el lugar del palacio y del rey y de la pompa no está el rey que venimos a buscar, no está el rey que iluminó la estrella, no está el rey que nosotros dedujimos, a quien teníamos que rendir homenaje. Acá no está, está en Belén, tierra de nadie. Y allí se fueron. Pero ahí se alegraron. No se alegraron del encuentro con el rey Herodes, al contrario. Se alegraron con el niño acostado en el pesebre, envuelto en pañales. Esta es la Navidad y esta es la fe, esta es la vida cristiana. Ojalá entendamos, y me incluyo, pidiéndole al Señor que el Espíritu Santo nos movilice. Espíritu Santo, danos vos la gracia, Señor. Movete en mí, movete dentro mío, Señor. Espíritu de sabiduría, de entendimiento. Vos sos el que tiene los dones, vos sos el que me puede capacitar a entender el misterio, que mi capacidad humana, que mi inteligencia humana, que mi razón humana, por más estudios que yo haya hecho y cosas que haya cursado y qué sé yo qué, no me dicen nada. No es mi capacidad la que descubre el misterio verdadero de Dios, es mi humildad y mi fe puesta en manos del Espíritu, para que sea el Espíritu quien entonces sí obre en mí. No soy yo, es Él en mí, Él en mí. Y ahí reciba la luz verdadera, la luz, esa luz que ya no me va a dejar más en ninguna tiniebla, ni en ninguna sombra de muerte, de angustia, de tristeza, de desesperación, de soledad, de miedo, de incertidumbre. Porque es una luz tan grande que ilumina aún mis propias oscuridades. Y que aunque esas oscuridades todavía sigan ahí merodeando, están debilitadas. Pero están debilitadas. Es como las nubes, si quieren ver un signo de la naturaleza. Se puede nublar un cielo espléndido y celeste, llenarse de nubes y nubarrones, pero el sol siempre está. Aunque esté atenuado aparentemente por las nubes oscuras, una vez que éstas se van, el sol ahí está. Bueno, así es Dios, así es el Espíritu en tu corazón, esa luz profunda, eterna, que es Cristo, en vivo en cada uno de nosotros está. Y aunque los nubarrones vayan y vengan, porque van y vienen, preocupándonos, angustiándonos, desilusionándonos, al mal tiempo buena cara. Deja que la luz de Cristo, que siempre está, te ilumine. No le tengas miedo a esas oscuridades que tenés, que merodean, van y vienen, según como vengan los vientos, ¿no? Dicen que si hay viento norte, viene el nubarrón y posiblemente la lluvia. Si hay viento sur, se despeja el cielo. Y la vida es un poco así. Hoy, ¿con qué viento estás? Y capaz que estás con viento norte, oscurecido, con nubarrón. Estoy con viento norte, estoy angustiado, preocupado, estoy fastidioso. Hoy no me aguanto ni yo mismo, estoy con viento norte, por decir así, ¿no? Bueno, no importa, el sol siempre está igual. Quédate tranquilo que el sol está igual. Ya vendrán mejores vientos, ¿no?
Vendrá el viento del sur que disipará eso, y el Espíritu soplará y te hará ver y sentir directamente el sol radiante. Pero no te preocupes, que aunque estén los nubarrones, ese sol radiante está. Si el sol se apagara, todos dejaríamos de existir. Pero Dios es tan fiel, ese sol de justicia que nace de lo alto, que no se apagará jamás, porque no se puede extinguir, porque es Dios, y porque tampoco se quiere apagar por vos. Porque una vez que se encendió, dándote la vida y dándote la fe y revelándote en el Espíritu su presencia, ya está. Nada ni nadie te lo va a poder apagar. Ni el nubarrón más grande que te toque, ni el viento norte más pesado que te sople. No tengas miedo, porque la vida es así. Y esto está bueno pensarlo, Está bueno pensarlo y meditarlo en la oración. En la oración. Hace silencio, quédate, baja un cambio, cerrá tus ojos, no te enganches con tanto con tu cabeza que no para, y quédate en el silencio humilde. Acá estoy, Señor, para que puedas percibir que el sol siempre está y que ese sol te impregna, te cuida, te da ese calor que necesitas, esa luz que el mundo no te va a dar. El mundo te la quita, la luz. El mundo es de la noche. El mundo es de la noche. El mundo entendiendo por el espíritu mundano o inmundo, ¿no? Nosotros somos del día. Somos del día. De noche se duerme, de día se vive, se hace, se actúa. No. Y no, el mundo es al revés. El mundo es al revés. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, vos sos un caso perdido. ¿Se acuerda cómo dice el tango? Tu vieja dice que sos un bandido porque dicen que te vieron la otra noche en el parque japonés. Durante la semana, meta laburo, el sábado a la noche sos un doctor. Te encajás la polaina y el cuello duro y te las picás para el centro de rompedor. Así dice el tango, ¿no? Garufa, el garufa, el que sale de Garufa a la noche, vive de noche. Bueno, nosotros, el mundo es así, pero los hijos de la luz no somos así. Somos del día. Bueno, demos gracias al Señor por esto y profundicemos en la oración y en la fe, el misterio que vive en nosotros. Este misterio, esta epifanía, con humildad, sabiendo que el Señor está para todos y para cada uno, y que su luz que vive en nosotros es la que nos guía nuestros pasos por el camino de la paz. Vamos a pedirle a la Virgen, a nuestra Madre del Cielo, como siempre recurrimos a ella, ¿no? La mujer de la luz, la estrella de la mañana, que nos enseñe en la humildad, a ser humildes y sencillos, pequeños, para poder ver la verdad donde está. La verdad es Cristo y está en tu corazón. Y poder en el silencio de la meditación y de la fe quedarte ahí, meditando esa presencia viva del que ha nacido para nuestra salvación. Y luego de ahí poder dar testimonio para afuera a un mundo que, aunque lo siga rechazando, sin embargo, necesita de profetas que, plantados bien en el mundo y en la fe, hablen y manifiesten esta verdad. Los profetas siempre fueron rechazados, pero Dios dice, anda igual, porque aunque te rechacen, nunca habrán podido negar que yo les mandé un profeta. Y nosotros somos los profetas, así como estamos, como somos, con nuestras limitaciones. Sin embargo, el Señor nos necesita para seguir profetizando la buena noticia. Que así sea.